Muy buenas tardes. Son las 7 de la noche aquí en Florida, South Florida, en Sunrise, Florida. Julio 19, miércoles, julio 19. Hoy día empezamos una serie de clases, van a durar 3 días. Hoy día vamos a dar una parte, la primera parte. El domingo estaremos dando la segunda parte. Y el próximo miércoles terminaremos. Ahora, les quiero decir algo sobre lo que vamos a estudiar. A mí me ha servido mucho para poder dar mi testimonio y testificar, porque hay muchas preguntas a personas que generalmente son científicos, personas que han estudiado la ciencia y tienen muchas preguntas. A veces hay personas que son filósofas, hay personas que son científicas y están haciendo estudios y quieren saber bien de qué se trata la Biblia. Quieren saber algo y a veces pues como el tiempo que usted tiene no es muy largo, usted no muchas palabras comienza a explicarle realmente la Biblia. Entonces yo escogí una especie de diálogo que tengo con las personas, donde ellos me hacen preguntas y todo. Pero lo que me di cuenta que ellos entendían mucho es cuando les explicaba lo que describe la Biblia, la razón de la Biblia. Y se lo explicaba de una manera muy sencilla, pero realmente ellos entendían que era más profundo incluso de lo que podía transmitir mis palabras. Y por eso quería enseñarles a ustedes este sistema que yo uso para hablar del Señor Jesús. A personas que realmente se acercan, a veces no tienen experiencia, ninguna experiencia religiosa, parece la de este cantante famoso, y no tienen experiencia, no han ido a iglesias, no han asistido a iglesias, y muchos de ellos, los padres mismos, eran ateos. Entonces comienzo a explicar y ellos me preguntan, de todas las personas con que he hablado, y que son muchas personas, siempre tienen de alguna manera una conceptualización de Dios. Porque si son ateos, niegan a Dios y niegan a alguien. Pues no, si tú niegas a alguien, tienes que saber de ese alguien. Pero cuando les explico de la palabra de Dios, lo importante que es para mí, les explico lo que yo creo y los estudios que he hecho de lo que hace la palabra de Dios en tu persona, en tu mente, en tu cerebro, en todo tu ser. Ellos se comienzan a interesar. Pero lo que más les interesa es tal vez la manera que me conduzco al explicarles o la manera que ellos se interrelacionan conmigo, donde la mayoría de ellos mencionan de alguna manera u otra que ven algo en mí que no es tan común y querían saber más o menos de qué se trata, ¿no? Si es que es algo aprendido, es una manera de conducirme y conducirme ya aprendida que me tienen que enseñar, si pertenezco a una secta, alguna religión o algo por el estilo. Y yo les comienzo a explicar que viene de mí, de la lectura y meditación de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? Y que me gusta mucho el Salmo 1, donde dice que aquella persona que la palabra de Dios es su delicia y la medita de día y de noche, va a pasar algo en él, ¿no? Y ese algo que va a pasar es que va a ser una persona fuerte, lo describe con el árbol plantado cerca a agua, y dice bien claro que todo lo que hace prosperará, pero no se debe a que una superstición, sino que para mí la meditación de la palabra de Dios alimenta y nutre tu mente, tu cerebro, tus neuronas, de tal manera que al alimentar el lóbulo frontal, pues la inteligencia aumenta. ¿Cómo hablo con esas personas? Les explico lo siguiente. Todo empieza en Génesis, les digo. En Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, la materia nunca origina vida, ni la materia origina más materia, digamos, ¿no? Sino se requiere de alguien que produzca vida. La Biblia lo describe de una manera increíble. Ningún científico hasta ahora puede explicar
de dónde viene la vida, cómo se produjo la vida. Hasta ahora ha habido muchos intentos y no lo pueden explicar. Ahora, científicamente hablando, con hechos, hablando con hechos, porque lamentablemente la ciencia, los hechos que describen en la ciencia son buenos y lo único que van a hacer es asentar que realmente necesitamos a alguien que pudiera decir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ellos van a poder. Pero una cosa es, como les he dicho algo, la ciencia es buena. El problema es a veces lo que dicen los científicos. Lo que dicen los científicos no es ciencia, es una teoría sobre lo que han observado. Y a veces esas teorías pues las traen por lo que tienen antes, por las conceptualizaciones de antes que le han enseñado algo por el estilo, ¿no? Y tienen que seguir con ese lineamiento. Pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice algo más adelante en la palabra de Dios cuando explica eso, y es otra vez cuando un escritor de la Biblia que se llama Juan escribe en el principio otra vez, en el principio. Moisés escribe: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, es un diferente autor. Por supuesto, inspirados por Dios, ¿no? La palabra de Dios es inspirada por Dios. Y el otro es en Juan, cuando dice en el principio, y dice: era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, él introduce un concepto nuevo, que es el verbo, que es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, eran la misma persona. Eran lo mismo, el verbo y Dios era lo mismo. Y dice claramente que este verbo, sin este verbo, no se hubiera podido hacer nada. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, si dice en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está diciendo que Dios está con el verbo, el Dios es el verbo y el verbo es aquel que hace todas las cosas. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia también nos menciona que ese verbo fue hecho carne en el mismo evangelio, ¿no? En Juan capítulo 1. Ahora, lo más importante para poderles explicar de lo que se trata en la Biblia, realmente es de amor. De un gran amor de Dios haciéndonos a nosotros, dándonos instrucciones a nosotros. No solamente nos hizo, sino nos dio la capacidad de entender que Él nos ha hecho y Él nos ha creado. Ese gran amor es increíble, pero el hombre no pudo seguir con lo que el Señor le había pedido. Le dijo: no comas de este árbol que es el árbol del conocimiento. No es árbol de conocimiento, es como muchos lo ponen como Dios no quiere el conocimiento. No, del conocimiento de lo bueno y lo malo. Es diferente, conocimiento de lo bueno y lo malo, que viene a ser una especie de conocimiento de qué moral vas a llegar. Y lo que trata de decir el Señor es pues que eso va a venir de Él. O sea, eso lo tiene que esperar porque es una parte importante en el ser humano. Y el Señor ve que el hombre no obedece, el hombre se separa de Él por decisión propia, no quiso saber nada con Él, digamos, y el hombre anduvo en su propia concupiscencia. Y lo que vemos alrededor y todo lo que está pasando y todas las cosas pues que a veces no podemos explicar, la aparición de la maldad y todo, se debe a que el hombre se separa de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios para o ya no ama más al hombre, sino lo ama con todo su amor. Y es más, Dios es amor y no puede negar su naturaleza. Y ese Dios de amor decide hacer algo. Decide el Dios que dijo en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Dios que hizo todo, que nos hizo a nosotros, decide algo increíble: hacerse como el hombre, hacerse semejante al hombre, renunciar a todo, a su divinidad, a todo, y hacerse como hombre. Y como hombre podernos enseñar realmente lo que significa tener una relación con Él, una relación con el Padre. La Biblia nos lo describe eso muy claramente a través de las palabras del apóstol Pablo. Dice:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, hablamos del verbo, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino, siendo Dios, siendo igual que Dios, que hubo también, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, lo que nos relata la Biblia es en el gran amor que Dios tiene para nosotros, que se hizo hombre para poder explicarnos, para poder enseñarnos y poder llevarnos a su reino realmente, a través de su propia vida. Y Dios quiera que pueda entender hoy día, porque ese amor es realmente lo que nos hace llevar la palabra de Dios a otras personas. He conocido misioneros que llevan la palabra a tribus lejanas. He estado con ellos en esas tribus. He estado en otras partes viendo cómo personas, a personas que ni siquiera entienden el lenguaje, les llevan la palabra de Dios. Y simplemente es la misma continuación del amor de Dios que mora en aquellas personas. Dios quiera que al escuchar estas palabras usted las analice y las ponga en práctica de lo que va aprendiendo. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? Vino acá, o sea, siendo Dios, se hizo hombre y como hombre nos enseñó cómo era posible tener una relación con Dios, obedecer a Dios y estar realmente en su reino y bajo su sombra, bajo su cuidado y hacer la voluntad de Dios. Ahora, acuérdense esto ya, porque dice bien claro, hecho semejante a los hombres. Quiere decir que era un hombre como nosotros nacemos así. Yo sé que hay muchos en una teología, no sé de dónde traída, que siempre piensa que Jesús era mitad hombre, mitad Dios, mitad hombre, mitad Dios. Si fuera así, no sería semejante a hombre. Si fuera así, no sería hombre. Entonces, si Jesús se hizo hombre, ¿cómo pudo hacer todo esto? ¿Cómo pudo enseñarnos a tener una relación con el Padre? ¿Y cómo pudo hacer todas las cosas que Él hizo? ¿No? La multiplicación de los panes, el caminar sobre el agua, el sanar a los enfermos. ¿Cómo es que hizo eso si era simplemente un hombre? Y la Biblia nos enseña que Jesús no lo hizo solo, sino que recibió algo que nosotros ahora también podemos recibir y es parte del amor de Dios. Ahora, ¿a qué me refiero? A que el Señor Jesús, cuando se hizo hombre, no es que solo como hombre comenzó a actuar, sino Él necesitó de lo que Él después nos dijo que nos daría, y se llama Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y hablamos del Verbo, hablamos de Dios, y ahora hablamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y en la palabra de Dios nos hace saber algo increíble. Nos dice claramente que el Señor Jesús en su amor, siendo Dios, se hizo hombre. Y siendo hombre, recibió lo que todo hombre podía decir. Es más, te voy a decir una cosa. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, vas a encontrar que Dios no nos manda a hacer nada que Jesús hizo antes, después. O primero, que hizo Jesús antes, primero. Por decirte, si te manda que te bautices, Él se va a bautizar primero, ¿no? Si te manda que toma tu cruz y sigue, Él va a tomar la cruz primero, ¿no? Si te manda es niégate a ti mismo, Él se va a negar a sí mismo primero. Si te manda que guardes la palabra en el corazón, Él va a guardar primero la palabra en el corazón. Y por eso, en fin, claro, ¿cómo logró hacer todo esto para podernos enseñar y andar como deberíamos andar? Porque si no, ¿qué modelo tendríamos? ¿Qué ejemplo podríamos hacer? ¿Sabes? Cuando tú estudias para doctor, siempre tienes un mentor, una persona que anda contigo y aprendes de él.
Lo que tenía que hacer el Señor Jesús es enseñarnos a vivir como un hombre puede vivir con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, una vida de alabanza a Dios. Una vida que al ser vista, realmente todas las personas alabaran a Dios. Y dice la Biblia, y Jesús después que fue bautizado, subió luego al agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí se interpreta, se cree que el Espíritu de Dios comenzó a morar en el Señor Jesucristo. Y de ahí empezó su ministerio. Por eso es tan importante entender esa parte, porque ese poder que recibe el Señor Jesucristo, también nosotros lo recibimos. Y dice, y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios y se hizo hombre. Y tenía que hacer la tarea de enseñarnos cómo nosotros íbamos a vivir en una relación con Dios. Y para eso, Él se dispuso y para eso vino al Señor, obedeció al Señor en el bautizo. Le dice a Juan que es necesario que obedezcamos en toda justicia y recibió el Espíritu Santo, o como dice la Biblia, fue ungido por el Espíritu Santo. Y dice en Hechos capítulo 10, 38, lo confirma lo que creían los apóstoles. Lucas escribiendo dice, cómo Dios ungió, vuelvo a repetir, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. No sé si se acuerdan ustedes, pero cuando el Señor Jesús iba a partir, ya iba a partir y le dijo a los apóstoles, le dijo, no se muevan, no esperen y no vayan a ningún sitio, porque tienen que esperar porque recibiréis poder, ¿no? ¿Y qué es el poder? Es el Espíritu Santo que más adelante ellos lo reciben. Porque así como el Señor Jesucristo no hizo nada sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios es enseñarnos cómo un hombre puede vivir con el Espíritu Santo. La Biblia dice que si usted cree estas palabras y cree en el Evangelio, es sellado con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, el verso 13. Y dice bien claro que nosotros podemos hacer eso. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? El Señor Jesucristo lo dijo claramente, que era la parte más importante que nosotros entendiéramos. Dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, más adelante dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él recordará todo lo que yo os he dicho. Qué importante esta expresión del Señor. Estas palabras del Señor nos dicen claramente la importancia de entender que nosotros también recibiríamos el Espíritu y el poder que Él recibió. Como Él nos los advirtió, no se muevan, porque dentro de muy poco recibiréis poder y me seréis testigo en toda Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, hay algo importante que quiero resaltar. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Recibir el Espíritu Santo no es otra cosa que Dios está contigo. Y ese es el gran amor de Dios. El gran amor de Dios no solamente que el creador del universo, se hace hombre, se hace accesible a nosotros con palabras para que nosotros podamos entender. No solamente nos hace eso, sino Él mismo da lo que le dio a su Hijo,
el Espíritu Santo y el poder. Y eso de recibir el Espíritu Santo y el poder no es otra cosa lo que diría en Hechos del Señor Jesús, que Él pudo hacer todas esas cosas porque fue ungido con el Espíritu Santo. Pero ser ungido con el Espíritu Santo, ¿qué significa? Significa que Dios está con Él. La Biblia lo dice continuamente: ya no vivo Cristo, mas Cristo vive en mí. Y este es el gran misterio. ¿Cuál es el gran misterio? Que Dios, que Jesús, mora en vuestros corazones. Usted es un templo del Espíritu Santo, nos dice en otra parte. Usted es templo de Dios, nos lo dice en otra parte. Si pudiéramos entender ese amor, porque el amor no solamente consiste en que Dios nos creó, el amor no solamente consiste en que nos dio el entendimiento, el amor no solamente consiste en que se hizo hombre, semejante al hombre, sin ningún poder, sin nada, y el amor no solo consiste en que ungió a ese hombre que se había hecho, que es el Señor Jesucristo, y que anduvo haciendo maravillas para el Señor, glorificando el nombre del Señor, porque Dios estaba con él, para que nosotros sepamos lo que iba a ser de nosotros. Y Dios nunca para de trabajar. Por eso lo llama usted, por eso le habla a usted, por eso es que usted viene, por más ateo que sea, usted va a pensar en algún momento en Dios. Y ese amor de Dios que ahora mora en usted, esa gracia que abunda en usted, tocará de alguna manera a otra persona. Podrá explicarle claramente que usted ha entendido de ese gran amor de Dios, porque el amor de Dios, como le dije, no solamente es que el siendo Dios nos hizo, no solamente que llenó de su presencia cuando Jesús se hizo hombre semejante a los hombres, sino creo que el mayor amor de Dios es que ahora mora Él en nosotros, que somos templos de Dios y podemos entender. Tanto es así que Pablo escribe y dice claramente que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios quiera que podamos seguir estas clases y pueda ver qué más nos enseñó el Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos tener una relación con Él, una relación íntima y podamos entender más profundamente. Y le digo con toda honestidad, el entendimiento de esto fue lo que realmente cambió mi vida. El entendimiento de todas estas cosas fue el poder entender que yo podía ser imitador de Cristo. Como Pablo dijo, ser imitador mío como yo soy de Cristo. Y pude entender que el Evangelio es algo directo. El Nuevo Testamento es algo directo a mi persona. Cuando me dice que soy hijo de Dios, cuando me dice que soy nueva criatura, cuando me dice que soy hechura suya, preparado para buenas obras, cuando me dice que soy su embajador y que tengo el ministerio de la reconciliación, cuando me dice claramente que yo puedo hacer cosas que realmente Dios solamente puede hacer a través de nosotros. Disponerse a Él y entender ese amor de Dios va a ser algo grande para usted. Espero que en la próxima clase podamos ampliar más. En la próxima clase aprenderemos de la relación de Jesús en la tierra con su Padre y también aprenderemos del valor que le dio Jesús a su palabra y a la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia y por todas las cosas bellas que haces a través de nosotros, Señor. Te pido, Padre Santo, que podamos entender ese gran amor, que Dios, el creador del universo, el creador de todo, se hizo hombre por amor a nosotros. Y siendo hombre, fue llenado por ti mismo, Señor, ungido por el Espíritu Santo, e anduvo haciendo maravillas, sanando a los oprimidos y haciendo bienes a todos. Que todos los oprimidos por el diablo fueron liberados a través de él. Y simplemente porque tú estabas con él. Todo esto te lo agradezco, Señor, en tu gran amor, y que nos des ese entendimiento de un amor tan grande, Señor. En tu nombre, que es sobre todo nombre, te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga y los veo el domingo. El domingo estaremos hablando de la segunda